mojaditos, pero aquí. Yo estoy aquí solo para ayudar. Estoy aquí para representar a aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir o hacer, porque tú que estás a cargo me diriges. Sé que voy a ser sanada si permito que tú me enseñes a sanar. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los frutos del Espíritu. Y escogí eso porque precisamente hoy empezábamos, en pasado, el curso de milagros. Y el curso de milagros pues habla mucho sobre la actividad del Espíritu Santo. Y en Unity usualmente no se usa mucho ese concepto. Y entonces pues pienso que sería bueno hablar un poquito de, ¿verdad?, los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de modo que podamos comprender que cuando Jesús dijo que es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios more en ustedes, nos estaba regalando a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Así que nosotros somos uno con Dios porque nosotros somos un espíritu unido al Espíritu Santo, que significa el Espíritu universal. Así que somos uno en esa conciencia. En cuerpo ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero ese es el concepto de que cuando uno habla y siente que lo que está diciendo no pasó por el intelecto, es porque el Espíritu Santo habló a través de ti, ¿verdad? Así es que eso es importante porque hay veces que nos cogemos diciéndole a otra persona cosas que ni siquiera nosotros practicamos, ¿verdad? Y entonces uno se queda, ¿y por qué yo habré dicho eso? A ver, porque era para ella y para ti también, ¿verdad? Son cosas que el Espíritu se mueve y habla a través de nosotros cuando nosotros cumplimos con los requisitos que se necesita para que ese evento ocurra. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí ya cumplieron ese requisito, ¿verdad? Porque el estar ya nada más a nivel de Unity, que es un cristianismo positivo, pues obviamente estamos hablando de personas cuya evolución de la conciencia está bastante elevada como para ser instrumentos de Dios, ¿verdad? Y eso lo hacemos pues a través no solamente de nuestro comportamiento, sino a través de nuestras actitudes, de los valores que expresamos, ¿verdad? Y sobre todo la expresión del amor de Dios a través de nosotros. El Espíritu Santo que nos dejó Jesús tiene dos funciones: recordarnos lo que Jesús nos enseñó. O sea que si tú no has leído la Biblia, si tú no recuerdas, ahí está el Espíritu Santo que nos va a recordar todas las enseñanzas de Jesús. Eso es una cosa maravillosa. Pero no es que nos va a dar una conferencia. No, es que cuando tú te entregas para que el Espíritu Santo trabaje en ti, lo que tú necesitas en ese momento, ahí y ahora, el Espíritu puede expresar lo que es necesario que tú aprendas en ese momento. Y viene directo del Espíritu Santo. Hay unos autores que mencionan que el Espíritu Santo está especialmente envuelto en amor con Jesús, porque Jesús es la representación más clara de la actividad del Espíritu Santo a través de un cuerpo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que se movía a través de Jesús. Y por eso es que él conectaba con eso, ¿verdad? Muchos de nosotros
tenemos los simbolismos del Espíritu Santo, que si es una paloma, que si es agua, que si es viento, ¿verdad? Pero recuerde que los símbolos son una cosa y la actividad del Espíritu es lo que se trata de expresar a través de esos símbolos, ¿verdad? El símbolo de la paloma es la paz, ¿verdad? El símbolo del viento es el poder soltar y dejar ir, ¿verdad? Y el del agua es para que nosotros nos sintamos uno con el resto de la creación, ¿verdad? Así que la actividad del Espíritu Santo es una actividad hermosa que está ahí a disposición de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos abrimos a la actividad del Espíritu Santo, entonces vemos y sentimos la unidad que siempre hemos tenido con Dios. Obviamente, en nosotros está la opción de actuar, como dice la Biblia, desde la carne o desde el espíritu, ¿verdad? Si usamos esa nomenclatura de la Biblia, pues la carne no significa solamente el cuerpo, realmente está hablando del ego. Cuando uno se deja llevar por el egoísmo, cuando uno está centrado en uno mismo, en sus necesidades, en sus preocupaciones, en lo que usted necesita, en qué hay ahí para mí, qué yo puedo conseguir, y todo está centrado en ti mismo, pues no hay espacio para Dios y obviamente no hay espacio para nuestros hermanos, ¿verdad? Así es que en esa conciencia de estar ensimismado en el ego, estamos diciendo que nosotros nos olvidamos que somos espíritu y que tenemos el espíritu universal en cada uno de nosotros, el espíritu divino, el Espíritu Santo. En el curso del milagro, por ejemplo, el Espíritu Santo significa el espíritu total, o sea que ahí es donde estamos conectados con el universo, ¿verdad? Por eso se llama santo, en el curso del milagro significa total. Estamos unidos a todo el espíritu que representa Dios y que está presente en este sueño de la existencia. El curso del milagro, por ejemplo, nos dice que el Espíritu Santo es Dios en este plano. ¿Por qué? Porque Dios Padre Creador no se entera del revolú que tenemos aquí, ni le interesa. ¿Sabe por qué? Porque esto es una ilusión, esto es un sueño, es como si Dios le interesara meterse en un sueño que usted tuvo, ¿verdad? Obviamente, cuando usted se despierta, pues usted sabe que nunca ocurrió. Aunque usted no lo crea, cuando usted suelta su cuerpo, usted tiene la sensación de que todo lo que vivió aquí nunca ocurrió, fue un sueño, ¿verdad? Por duro o por rico o por regular que usted lo juzgue, ¿verdad? Así que Dios Padre no sabe nada de lo que está pasando aquí, así que mucha gente cree que ¿dónde está Dios cuando pasan ciertas cosas? Bueno, Dios está en todas partes porque es la energía universal creadora de nosotros y de todo el universo, ¿verdad? Así que ese es, en esencia, Dios Padre, nuestro creador. Está Dios Hijo, que es Jesucristo, ¿verdad? Que es la manifestación de el Espíritu de Dios hecho hombre. Para que Dios en su amor, ¿verdad? Eterno, pues ve los bolletes que nosotros hacemos aquí en este plano y entonces manda al Espíritu Santo a que se manifieste en la figura de Jesús el Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, Jesucristo es la perfecta manifestación del Espíritu Santo en este plano. ¿Okay? Pero como Jesús tenía una misión particular, que es venir al sueño y decirnos, mire, hay una manera más amorosa de vivir este mundo donde usted puede estar más en paz, más en amor, más en gozo,
No importa lo que esté ocurriendo en tu vida, porque el Espíritu Santo nos libera de la creencia de que las cosas que nos ocurren, nosotros somos víctimas de eso. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo saben que nosotros no somos víctimas, nosotros somos, siempre hemos sido y siempre seremos tal como Dios nos creó como sus hijos amados. Y cada uno de nosotros, como decimos en Unity, es el Cristo, ¿verdad? Pero en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios en nosotros logra establecer en cada uno de nosotros cuál es nuestra función o cuál es nuestro propósito de estar en la vida. Si tú puedes, por ejemplo, recordar por qué tú viniste a esta existencia con este cuerpo en Puerto Rico, con los padres que escogiste, en el pueblo que escogiste, con las circunstancias que escogiste, ese espíritu y tu alma llegaron a un acuerdo de que vamos a pasar por una serie de experiencias con el propósito de evolucionar en el amor, en la alegría, en la paz, en la mansedumbre, en no juzgar, bueno, tantas cosas que son propias, que ahí están, del Espíritu Santo en esta experiencia. Así que la razón última de por qué usted está en este mundo es porque usted es un espíritu que está evolucionando hasta llegar a la iluminación, como ocurrió con Jesús, donde ya entonces usted pasa a ser parte de la totalidad. Para no hablar, ¿verdad?, en términos teóricos, podríamos hacer una semejanza de que nosotros somos las olas del mar. Y las olas del mar nunca están separadas del mar. Se levantan, se manifiestan y regresan a la totalidad. Cuando están arriba se llaman olas, pero siguen siendo ¿qué? Mar, no dejan de ser mar. Y cuando sueltan, regresan al mar. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que está evolucionando y cada olita cada uno de nosotros es una olita, ¿verdad? Hay unas olas que son gigantes, hay otras olas que son chiquititas, pero cada uno está en el momento de su evolución conforme a su experiencia de vida. ¿Por qué? Porque al nosotros creer que estamos separados de Dios y nos enseñan eso, que Dios está allá y que tú estás separado de Dios y que Dios y tú son dos cosas distintas y tú eres un pecador y llegaste y ya tenías el pecado original y eres un sinvergüenza y tienes que sufrir y sacrificarte, ir de rodillas allá a la iglesia, esa iglesia que tiene muchos escalones y subir, ¿verdad? Ese tipo de cosas donde dos cosas ocurren en nuestro estar en este mundo, ¿verdad? Gracias a Dios, ya aquí por eso yo les digo, ya nosotros estamos en otra conciencia. Esas son las iglesias ortodoxas que todavía existen y todavía enseñan eso, de un Dios castigador, de un Dios que el mundo se va a acabar, que viene en el rapto, todo un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos una ola, que venimos por un tiempo, evolucionamos y regresamos al todo, ¿verdad? Mientras somos olas, nos llamamos ola, pero siempre somos mar. Eso nunca lo olvide, porque para mí esa es la metáfora más clara de lo que somos. Nosotros seguimos siendo la expresión de Dios, ¿ok? Ahora bien, como al llegar a este plano, recibimos de afuera, de la cultura, de los padres, de las experiencias en el mundo que vivimos, se llena nuestro cerebro de memorias que lejos de recordarnos que somos uno con Dios, nos dicen, pues mira, tú eres una ola, por allá, te saliste del mal y estás por allá, y Dios te está buscando, porque el mal te está buscando, porque tú te fuiste, ¿verdad? Y no se supone que te hubieses ido, ¿verdad? Esa es la conciencia que está arraigada en algún sitio en nuestra conciencia
Y entonces comenzamos a tener una experiencia muy distinta con nuestra relación con Dios. De ahí, pues entonces somos malos, somos pecadores, la autoestima se echaba. Entonces, al sanar nuestra autoestima, queremos recompensarnos y lo hacemos pues comprando cosas materiales o comprando títulos o tratando de ser mejor que los demás o quítate tú para ponerme yo y todo ese tipo de dinámicas que la Biblia dice que nos mordemos y nos comemos los unos a los otros. Porque entonces, cuando tú te sientes separado de Dios, te sientes separado de los demás y los demás se convierten en una molestia, en una, ¿verdad? Un proceso en que hay que defenderse de ellos, ¿verdad? O, en el peor de los casos, aprovecharse de ellos para nutrir nuestras necesidades específicas y propias, ¿verdad? Así que hay veces que no se sabe qué es peor, pero yo creo que es peor cuando usted usa a la gente con su propósito. Déjame hacer mi amiguito de fulano que tiene buenas relaciones, a ver si consigo algo. O, mira, esta persona es tan buena que yo me voy a aprovechar de ella. Y como es tan dadivosa, va a coger todo lo que venga de allá, ¿verdad? Ese tipo de expresión lo que refleja es nuestra mentalidad de separación con Dios y con nuestros hermanos, que son una expresión de Dios. Todos somos mar. Recuérdese, aquí nadie es menos mar que nadie, ¿verdad? Todos somos exactamente mar, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces es esa actividad en nosotros que nos puede transformar todo eso que hemos aprendido erróneamente y empezamos a recordar las verdaderas enseñanzas de Jesús que Unity expresa muy bien, porque Jesús no fue ninguna persona que castigaba a nadie, ¿verdad? Ni que juzgaba a nadie, ni que odiaba a nadie, ni que se aprovechaba de nadie. O sea, sabemos que entonces otro camino, el camino espiritual, no el camino carnal, ¿verdad? Ese proceso de caminar con el Espíritu implica que nosotros como olas estamos en constante comunión con el mar. No nos separamos. Porque tú te puedes estar metido en el mar y no ocuparte del mar, estar pensando en otra cosa, ¿verdad? Así que no es el hecho de que somos parte inherente del universo, sino que realmente tenemos que tener una conciencia de que somos eso y que cada ola que usted vive o cada existencia que usted vive es una oportunidad para tú y yo ir evolucionando en conciencia hasta que sepamos que somos mar y ya no tengamos que ser más olas, ¿verdad? Así es que, ¿cómo puede hacer eso? Pues mire, no lo puede hacer su mente aprendida en este mundo. Por más buena que sea, que puede ser muy buena, mucha gente ha tenido una niñez muy buena, pero ha tenido aún así conocimiento de Dios que no es la verdad sobre Dios. Un Dios de amor no puede ser un Dios que no solamente te va a freír, sino que te va a freír eternamente porque te portaste mal. O sea, para mí eso es un concepto tan ilógico, porque un Dios de amor no puede estar llevando una cadenita de todas las barbaridades que hemos hecho, sino que Dios, siendo amor, siempre va a ser gentil, amoroso, comprensivo, perdonador, ¿verdad? Por nosotros, porque Él sabe que nosotros somos como niños, ¿verdad? Que a lo mejor nos bebemos el cloro creyendo que es agua. Y Jesús no nos quema, Ave María, parece sinvergüenza, ¿cómo se te ocurre? Te vas a chaval. Claro, el cloro tiene un efecto y sufrimos el efecto de habernos comido el cloro, pero no fue que Dios te envió los efectos del cloro, fue que tú lo ingeriste y tuviste tus consecuencias. Dios es el amor que está ahí para ayudarte, para sanarte,
para llevarte al hospital. Tu mamá y tu papá representan, ¿verdad?, parte de las manos de Dios en este mundo. No todos los papás y las mamás son amorosas, pero casi siempre cuando usted no tiene eso en casa, Dios le pone ángeles en su vida, ¿verdad? Y hay personas que sin ser padres o madres de uno, fungen esa función en nuestra vida y salimos adelante dentro de esa experiencia. Así es que, ¿cómo nosotros verdaderamente podemos olvidar todo ese egocentrismo que desarrollamos en estar en este planeta, en este sueño? Pues tenemos que soltar eso y buscar una conexión con el Espíritu Santo que usted tiene, ¿verdad? Cuando decía alguien por ahí, yo le dije unas cosas a una persona que yo misma ni me acuerdo qué fue lo que dije, ¿verdad? Yo dije, pues eso fue el Espíritu Santo que habló a través de ti, porque no pasó por tu intelecto, pasó directamente como instrumento de ti y habló. Y a veces uno ni se acuerda de qué es lo que dice, ¿verdad? O sea que esa es la actividad que está ahí para ser usada. Y esa actividad, cuando tú le permites, porque Él es todo amor y todo comprensivo y manso, que no se va a meter en ti y transformarte si a ti no te da la gana, porque tú tienes el único libre albedrío, no es hacer lo que nos da la gana en la vida. El libre albedrío es escoger entre seguir el ego o seguir al Espíritu Santo, más nada. Todo lo demás está bajo la ley de causa y efecto, ¿verdad? Pero ahí tú eres libre, totalmente libre. Claro que una vez tú escoges seguir el ego no te va a soltar. El ego va a querer que tú no seas libre, sino que él quiere ser el que domine tu vida y nos mantiene siempre pensando. Yo creo que la última vez que yo vine aquí les hice una pregunta, ¿usted cree que la tierra se va a acabar? Y todo el mundo pensó, pero ninguno, por lo menos nadie me lo dijo, dijo, Espíritu Santo, el mundo se va a acabar. O sea, esa conexión se perdió rápido, es lo que usted aprendió, lo que le dijeron, y ahí estamos separados de Dios, porque tenemos que estar constantemente pidiéndole guía a Dios. Jesús hacía eso y una de las expresiones más hermosas de ese proceso que le estoy hablando fue cuando vino el momento en que iban a apedrear a una persona que había cometido adulterio y en aquel entonces se hacía que las personas le tiraran piedras hasta matarlas, ¿verdad? Porque fíjense cómo es el ego. De eso venimos, imagínense. Y en ese momento a Jesús le preguntan, para ver cómo él iba a actuar, ¿qué tú crees que debemos hacer con esa adúltera? Y Jesús no rápido contestó. Jesús empezó a pensar, yo acá fantaseando en mi mente digo, si le digo que no lo apedreen, van a decir, ve que no es de la... Y si digo que la apedreen, va a decir, ve que no es mamón nada, él es un, ¿verdad? Yo me imagino que él en ese momento dijo, espérate, déjame apartarme de toda esa locura que dice el ego y déjame pedirle al Espíritu Santo que yo tengo que decir. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? El que esté libre de pecado, que tire qué cosa más extraordinaria esa. Para mí eso es un ejemplo clásico de cómo tú seguir al espíritu versus tú seguir el ego. El ego se empieza rápido a preocuparse y si le digo esto, le van a contestar esto y si pasa esto otro, yo voy a contestar. Acá no, aquí tú te pones en silencio, en paz y en total confianza. El Espíritu va a hablar a través de ti y lo que emana de ahí es oro molido, ¿verdad? Lo que emana de ahí es la verdad de Dios, lo que se necesita en ese momento en particular. Y así, cada una de las experiencias de Jesús va mostrando cómo Él, cuando los peces y ¿verdad?
Inmediatamente él oró, se puso en contacto con el Espíritu Santo y se obraron milagros, ¿verdad? Bueno, ya usted sabe, el Espíritu Santo nos va a estar enseñando todo lo que Jesús hizo y nos va a estar recordando. No, no es, mira, Jesús hizo esto, sino recuerda que Jesús estaba guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No con su ego. Y ese es el proceso que tenemos que lograr. Nosotros, al aprender en Unity grandemente sobre todas las enseñanzas verdaderas de Jesús, pues hemos encontrado que Jesús nos enseñó que Dios es amor y el amor no castiga y no juzga. Eso es contradictorio. Eso es como decir, yo me maquillo y no me maquillo. O sea, te pinta o te hace rolo, ¿verdad? Es como que una contradicción lógica del amor no puede estar apuntando para luego freírte eternamente. El famoso infierno de Dante, que es tan espantoso y que aparece en muchas películas, ¿verdad? De todos los sufrimientos y las cosas horribles que nos van a ocurrir si nos portamos mal. Nada más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque eso se ha utilizado por muchas iglesias, no porque eso es lo que Dios enseñó, sino que esa es una forma de ayudar a la sociedad a que se porte bien, ¿verdad? Es como cuando la mamá le dice, si tocas eso te voy a dar, ¿verdad? Pues esa enseñanza primitiva es porque necesitamos control externo, porque todavía no lo hemos desarrollado internamente. Una vez tú has desarrollado el control internamente, tú no necesitas que nadie te diga qué hacer, ¿verdad? Pero si eso que tú aprendiste que debes hacer, lo sigues y no buscas la guía del Espíritu, entonces no ves la transformación que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. El Espíritu Santo no solamente va a obrar en ti para transformar cómo tú actúas, porque hay gente que actúa desde el ego bien, pero no tiene ninguna unidad con Dios. O sea, hacen las cosas, ¿verdad? Bien, pero no es porque, es más, muchos buenos ateos hacen eso, ellos no les preocupa, dicen que Dios no existe, pero son buena gente, tienen unas reglas y las siguen porque hay que seguirlas, ¿verdad? Pero eso no es todavía el deseo de nuestro propósito en este plano. El propósito nuestro es saber que tenemos un ego, pero escoger seguir la vida dirigida por nuestro espíritu y no por la carne, entiéndase por el egocentrismo, ¿verdad? El narcisismo en ocasiones, ¿verdad? De que es lo que yo quiero, yo necesito, yo ando buscando. Entonces, ese libre albedrío es esa decisión interna que usted puede hacer. Usted puede decidir seguir al espíritu o no seguirlo. Esa es su libertad. Obviamente, si sigue el espíritu, milagros van a suceder en su vida. Si usted sigue su egocentrismo, pues va a tener las consecuencias del egocentrismo, que es el sufrimiento, el miedo, la preocupación, el juicio, todas esas cosas que nos apartan de ¿qué? De la felicidad. Nadie puede ser feliz con el ego. Si usted quiere felicidad, usted tiene que soltar el ego, porque el ego no sabe cómo ser feliz. El Espíritu de Dios en ti, que es amor, que es alegría, que es paz, que es mansedumbre, eso es Dios en ti y te va a permitir que tú, al unir tu corazón y tu mente al Espíritu, actúes desde el amor y desde la verdad. Y eso te va a hacer feliz mientras estés en el sueño. Así que tú no eres víctima de este mundo, a menos que tú sigas al ego. Los que seguimos al Espíritu Santo, a la unidad con Dios, al Cristo, no importa el nombre que le demos, ¿verdad?
Para mí Cristo es la esencia misma de lo que somos y el Espíritu Santo es la extensión de Dios al Cristo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros podemos estar en paz y felices en este plano cuando seguimos al Espíritu Santo. Nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Y los que hemos estudiado mucho tenemos más dificultad en creer eso, porque tenemos tanta monserga metida en la cabeza que se nos hace bien difícil movernos al otro lado, ¿verdad, Miriam? Que eso es bien difícil, pero es posible. Y no solamente es posible, es maravilloso cuando lo hacemos. Porque los frutos de hacer eso son los que tenemos aquí. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¡Wow! Eso nada más nos hace una nueva persona en este plano. Es bien interesante porque el amor, la alegría y la paz, el amor es la fuente de la alegría y de la paz. Y si usted se recuerda cuando usted está en amor, cuando dice enamorado, es en amor, usted está lo más contentito, ¿verdad? Usted está gozoso, usted está alegre y usted se siente en paz porque esa sensación de separación se pierde, porque usted se siente unido a esa persona. Lo ideal es que se sienta unido a todas las personas. Que eso es lo que hace diferente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da ese amor que te hace sentir gozoso con todo el mundo. No tienes que estar enamorado, sino que vas a estar feliz con todas las personas y eso es lo que te da gozo y paz. ¿Es o no es? Porque nosotros nos sentimos tan gozosos cuando nos encontramos. Por el amor que el Espíritu de Dios nos da. Porque no hacemos diferencia quién eres, dónde estudiaste, dónde viviste, nada de eso. No importa, tú y todos y cada uno de nosotros somos el Espíritu de Dios. La paciencia, la amabilidad y la bondad son parte de las cosas que necesitamos para afrontar las experiencias con otras personas. Si usted no es amable, ¿verdad? Si usted es amargado, si usted no busca el bien en todas las cosas, si usted no es paciente en ese sentido, estas tres, pues obviamente va a tener dificultades. ¿Cuántas veces nosotros dame paciencia, Dios mío? ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros pues necesitamos eso porque sabemos que la paciencia, el ego no tiene paciencia para nada. Se desespera por cualquier cosa, ¿verdad? Y le encanta irse al futuro para desesperarte más. Ay, que viene por ahí, como es Erin, es que Erin, pues entonces ya si viene, si los árboles se caen, si se va la luz, y entonces vivimos en esta tormenta de preocupaciones porque no estamos en la paz, el amor y la alegría de Dios y no tenemos por ende la paciencia. Esas cosas no lo da tu ego. Eso es el fruto y me debe decirle se usa fruto porque no queremos hablar de obras, porque obrar en una manera bondadosa puede ser una carga muy fuerte. Ay, déjame darle un saludo a esta persona, pero estás por dentro, ¿verdad? No, eso no funciona. Es cuando te emana del corazón, de verdad, no importa. Eso no lo tienes que preparar, no tienes que hacerlo, eso emana en ti. Así es que la paciencia que usted está buscando, ustedes la buscamos porque sabemos darme paciencia, porque el que no está en el espíritu no tiene paciencia. El ser bueno, la fidelidad, la humildad y el dominio propio generalmente son tres de los frutos que surgen en nosotros cuando afrontamos la adversidad desde el amor. Cuando usted se enfrenta a la muerte de un ser querido, o se enfrenta a un huracán, o se enfrenta a la pérdida de un, ¿verdad? De un ser querido.
Usted, fidelidad implica perseverancia, ¿verdad? Usted no se va a abandonar, deja a Dios, pues te fija a Dios, por eso Dios no existe nada, y entonces se va, y no quiere más a Dios porque no, las cosas no salieron como usted quería. Eso es esencialmente egocentrismo. Es lo que yo quiero cuando yo lo quiero, como yo lo quiero, y si Dios no lo hace, Dios no existe, ¿verdad? Lo que pasa en este mundo es producto de la evolución colectiva de la raza, ni siquiera es personal. Por lo tanto, estamos teniendo experiencia. La evolución colectiva de la raza no ha cuidado nuestra madre tierra. Por eso tenemos huracanes tan fuertes, tenemos unos calores tan fuertes, todas esas cosas. No tienen nada que ver con Dios. Somos la colectividad de la humanidad la que está haciendo eso. A medida que haya más gente que se preocupe por mantener un ambiente y respetar la madre tierra, pues todas estas cosas van a ir desapareciendo. Pero ¿quién puede hacer eso? El Espíritu Santo a través de ti. Porque el ego va a hablar para lo suyo, ¿verdad? La humildad. Somos humildes cuando podemos ver al Hijo de Dios en todas las personas. Esa es la verdad. Si usted está viendo la personalidad y viene esta sinvergüenza, y viene esta charlatana, y viene esta whatever, pues usted no está viendo la hija de Dios, usted está viendo que el ego. Y si usted está viendo el ego, es porque está en ego. Para ver a los hijos de Dios en cada persona, tú y yo tenemos que estar en unidad con Dios. El curso del milagro dice, si tú ves a Dios en todas partes, es porque Dios está en tu mente. Si tú no ves a Dios en ningún lado, pues es que estás fuera del alcance de la unidad con el Espíritu dentro de ti. Y el otro importante es que tú puedes controlar el dominio propio, que a veces tenemos impulsos. Impulsos son cosas que hacemos sin pensar mucho, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios te da dominio. De tú decir, voy a decir esto, no, pero no lo voy a decir porque esto no es amoroso, porque esto es más un ataque disfrazado, ¿verdad? Una pullita. No, no, no. ¿Verdad? Un chiste, ¿verdad? Con un mensaje literal por detrás, ¿verdad? Así que esas cosas las podemos evitar, no nosotros, con nuestra unidad con el Espíritu Santo. Así que todos estos frutos, que se llaman frutos porque son como las frutas, ¿verdad? Que nos encanta, son de verdad, es un fruto que tú quieres tener, es algo que emana del árbol, de adentro del árbol y produce un fruto, ¿verdad? Pues los frutos del Espíritu se llama así porque emana de tu unidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros verdaderamente entramos en conciencia de unidad con el amor de Dios, todos son nuestros hermanos, todos son parte del mar. No importa la forma que se aparezca, ni de dónde viene, ni de qué hace, ni nada de eso, ¿verdad? Así es que, ¿quiere usted todas estas bellezas? Que no las tiene que practicar ni aparentar, van a surgir, se van a expresar a través de usted. Lo único que tiene que hacer es unir su corazón al Espíritu Santo. Y cuando lo hacemos, somos expresiones del Espíritu en este sueño. Y eso nos da felicidad, nos da paz, nos da gozo, nos hace sentir felices. No importa lo que estemos experimentando, porque no somos víctimas del sueño. Somos los que creamos el sueño. Somos la mente que está soñando, ¿verdad? Si usted sueña una barbaridad, usted mismo dice, ay, bien, porque yo pensé, pues eso estaba en tu cabeza, porque ¿de dónde sale el sueño? Cuando estemos haciendo cosas que no nos agradan y estemos expresando, ¿verdad? Acuérdate, ese es tu sueño, es tu mente, tú eres el soñador. Que tú has tirado al mundo, que estás viviendo en esa experiencia, o porque esta experiencia Dios la ha permitido para que tú evoluciones, ¿verdad? Cualquiera de las dos, y el Espíritu Santo te va a dar todas esas contestaciones. ¿No les parece extraordinario tener al Espíritu de Dios
como asesor en nuestras vidas y nosotros escogiendo el ego. Hello, ¿verdad? Por eso es que muchas veces muchos políticos son puro ego. Se dejan llevar por el ego solamente y no están unidos a Dios. No todos, pero muchos de ellos. ¿Por qué? Porque están buscando lo suyo, ¿verdad? Y mienten y hacen un montón de cosas para aprovecharse de lo que quieren. No son servidores de la población, son aprovechados de la situación, ¿verdad? Así que eso es la diferencia, pero eso no es nada que tenga que ver con Dios. Eso es la elección equivocada de estas personas que creen que con el poder, la fama y el dinero van a ser felices. Mire, esa es la falacia más grande que le da la existencia y el ego. A mí me encantó, yo creo que fue Job, Stephen Job, ¿es que se llama? El de la computadora que tenía, que murió jovencito de un cáncer. Y él dijo en su lecho de muerte, ni todo mi dinero, ni toda mi fama pudieron lograr suprimir esta experiencia de mí. ¿Por qué? Porque creemos, nos envolvemos con las cosas del mundo, los chavos, la fama, el poder, la gloria y todas esas cosas, y nos olvidamos que lo verdaderamente importante es tener paz, tener amor, vivir desde la conciencia del Espíritu, mirar a nuestros hermanos como hijos de Dios y no hacer diferencia con ninguno. Gracias Dios por el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues vamos a hacer una breve meditación para pedir al Espíritu de Dios que estamos abiertos y receptivos. Y déjenme decirle, Dios tiene muchos caminos para todo el mundo, por eso existen diferentes movimientos religiosos, porque para lo que usted necesita hay un camino. Y a mí 2 cosas me ayudaron a encontrar al Espíritu Santo. Con Unity yo aprendí que Dios es amor, que Dios es bueno, ¿verdad? Y con el curso en milagro yo logré sentir la actividad del Espíritu Santo en mi vida. Y esas 2 cosas pues hacen que yo sea una seguidora fiel. No quiere decir que soy perfecta, pero soy una seguidora fiel del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que los que les interesa el curso se va a dar. Así que está aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a escuchar el dulce sonido de la lluvia. Y damos gracias por agua que emana del cielo. Y damos gracias porque estamos aquí sanos, deseosos de estar en unidad con la fuente del amor, de la felicidad, de la paz. Por eso que al concentrarnos totalmente en el aquí y el ahora, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, escojamos seguir al Espíritu Santo, al Espíritu Divino, al Espíritu de Dios, al Espíritu Universal en cada uno de ustedes, porque el nombre no es lo importante. Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero entregarme a ti para que seas tú que transforme mi experiencia en esta existencia. Sé tú quien me ayude a evolucionar hasta expresar al Cristo como lo hizo Jesús. Él lo hizo en unidad contigo y yo también quiero hacerlo. En esa conciencia
Divino Espíritu de Dios, te doy gracias por tu actividad en mí, porque siempre contestas, no importa las veces que no te he buscado, sino el gozo de hacerlo cada vez que me uno a ti. Mi gozo no viene de este mundo, viene de sentir el amor de Dios, la alegría que emana de mi interior, la paz que puedo sentir y todos los otros frutos que me ayudan a afrontar la experiencia y a desarrollar en mí el dominio propio. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que todo esto es así. Amén, amén y amén.